Bien, ya se está grabando. Otra vez, buenos días, muchachos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Hoy tenemos un tema bonito, un tema que es muy especial, digamos. Es casi, desde mi punto de vista, es el corazón del curso de mecánica clásica. Y lo bueno, digamos, la buena noticia, es que para ver este tema que se ve, digamos, cuando uno toma el curso de mecánica clásica, se ve más o menos después del segundo para el segundo parcial, digamos. Ajá. Lo bueno de este tema es que casi, casi no se necesitan los conocimientos previos del curso, digamos, de mecánica clásica. ¿Mm? Digamos que, por lo menos como lo lleva el doctor Sanginés, es que él empieza introduciendo la cinemática la cinemática que vamos a usar en la mecánica clásica, las coordenadas, qué vectores vamos a utilizar. Luego, él introduce eh, conceptos dinámicos a través de simplemente, ya sea postular las ecuaciones o hacer eh, la derivación de las ecuaciones de movimiento, digamos, con cierta generalidad y todo. Eh, pero llega el punto del curso de mecánica clásica en que empieza el tema de principios variacionales y es como que el enfoque cambia y si bien seguimos estudiando la mecánica clásica, es desde un enfoque diferente desde el punto de vista matemático. Y van a darse cuenta de que es un tema bonito, es un tema muy atractivo, al menos si se lo ve con calma. Y ahora, ustedes muchachos que están, imagino que la mayoría acá va a tomar recién la materia y si no, eh, va, estamos por dar el examen de mesa, algo de esa naturaleza. Eh, Esto yo pienso que va a venir muy bien porque digamos que si fuera a hacer el examen de mesa, el tema de principios variacionales en mecánica clásica es de suma importancia. ¿No? Es de suma importancia. No me sorprendería a mí que problemas de esta naturaleza ingresen en un examen de mesa, en una mesa de examen, como se diga. Y en todo caso, si recién van a tomar la materia, está buenísimo, desde mi punto de vista, que ingresen a la materia con una buena base de esto, ¿m? No solamente para saber qué les espera, sino para, por ejemplo, si hay algún tipo de dificultad que puedan tener con la matemática, hay tiempo para reforzar y es precisamente este curso que estamos tomando, ¿no? Estas clases de apoyo para reforzar todos esos conceptos. Así que les animo a que presten atención. Si hay preguntas, si algo no está claro, sin miedo díganme, ¿sí? Estamos acá para aprender y en la medida de las posibilidades yo voy a tratar de explicar mejor, voy a, no sé, vamos a tratar de resolver el problema juntos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer es, eh, bueno, notar lo siguiente. Ya sabemos que la dinámica, la dinámica de los sistemas mecánicos, puede describirse mediante alguno de los tres formalismos que ya conocemos. ¿Cuáles son los tres formalismos que ya conocemos? Nosotros en este curso hemos puesto especial énfasis en los dos últimos, pero los tres formalismos que ya conocemos son estos. El formalismo newtoniano, que dice, bueno, el postulado es, ¿no? Este es un postulado, no tiene demostración, ¿m? Es una verdad que se verifica experimentalmente, si quieren, ¿m? Y desde el punto de vista matemático es un postulado que es muy, muy, muy parecido a lo que es un axioma, ¿m? En matemática, en física se llaman postulados o principios. ¿M? Esta es la segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton, en conjunto con las otras dos leyes y el marco conceptual de, digamos, ¿no?
si conoce un poco de la historia de la ciencia, los principios matemáticos de la filosofía natural, que es el formalismo newtoniano, ¿ah? Que es lo que aprendemos en física uno, es el primer formalismo. Sabemos que la dinámica de las partículas puede describirse mediante este formalismo. El segundo formalismo que conocemos es el formalismo lagrangiano, que nos pone, ¿no? Un conjunto de ecuaciones, un conjunto de ecuaciones diferenciales de segundo orden, y, ajá, déjenme escribir esto bonito, ahí está. Estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange, y antes de comentar sobre ellas, vamos a escribir el otro formalismo que ya hemos estudiado, que se llama formalismo hamiltoniano, ¿no? En honor a Hamilton, que era, bueno, un físico matemático muy prominente del siglo XIX. ¿M? Entonces, vamos a comentar brevemente respecto a estos tres formalismos. Vamos a comentar brevemente y, bueno, si tienen preguntas de esto, chicos, es momento, ¿no? Pueden preguntar. Buenas preguntas serían, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es más conveniente? ¿Cuál es más difícil de usar? ¿Cuáles casos son más convenientes? ¿M? Desde el punto de vista computacional, ¿cuál es más fácil de programar? ¿No? Ah, hay preguntas interesantes que se pueden hacer. Déjenme eso. Son los tres formalismos, ¿no? El formalismo newtoniano, vamos a poner aquí, formalismo newtoniano, ¿m? Es el formalismo lagrangiano. Tenemos por último el formalismo hamiltoniano. Bueno, entonces, la pregunta es cuáles son las diferencias, por qué yo me animaría a decir, por ejemplo, que el formalismo lagrangiano es más fácil de, de resolver analíticamente que el formalismo newtoniano, porque el primero tiene vectores, el primero tiene vectores. ¿M? Debemos trabajar con vectores, con el vector fuerza, etcétera, con la velocidad como un vector, derivar las componentes de la base, etcétera. ¿M? A menos que ya sepamos esas expresiones de memoria. En cambio, en el formalismo lagrangiano, si tú has escrito la lagrangiana en ciertas coordenadas, no necesitas preocuparte ni detenerte por un minuto en pensar en vectores. Simplemente tienes que derivar, como aprendiste en cálculo 2, ¿m? Derivadas parciales, y ya, la lagrangiana es la energía cinética menos la potencial. Y el formalismo hamiltoniano es muy parecido en ese sentido, pero a ver, vamos a consultar un poco acerca de cuáles son las posibles diferencias entre el formalismo lagrangiano y el hamiltoniano. Una de las principales diferencias, muchachos, es la siguiente. ¿Cuántas ecuaciones vamos a tener en el formalismo lagrangiano y cuántas en el formalismo hamiltoniano? Esa es una primera pregunta. ¿M? A ver, pensemos un momento. Supongamos que vamos a tener, si tenemos n coordenadas, es decir, nuestro sistema físico tiene n grados de libertad, vamos a tener n ecuaciones de Euler-Lagrange. Vamos a tener n de estas. Ahora, si tenemos n grados de libertad, en el formalismo hamiltoniano vamos a tener no n, sino 2n ecuaciones. ¿M? ¿Se entiende? 2n, ¿por qué? Porque vamos a tener n ecuaciones para Q, n de estas, vamos a tener n de estas, también vamos a tener 2n ecuaciones. Entonces, alguien podrá quejarse y decir, entonces estamos sobredeterminando el sistema, o
tenemos más ecuaciones de las que necesitamos y eso puede ser peligroso. Puede ser peligroso. Recuerden, ¿no? En álgebra lineal, un sistema sobredeterminado tiene peligros, ¿no? Porque, bueno, hay peligro en los sistemas sobredeterminados. En sistemas de ecuaciones diferenciales, los sistemas sobredeterminados, igual pueden constituir ciertos peligros o dificultades técnicas a la hora de la resolución de los problemas. Cuando ustedes vean en métodos 2 las condiciones de contorno de Darlach y de Newman, van a darse cuenta que no pueden existir ambas condiciones de contorno al mismo tiempo porque uno sobredetermina el sistema y las soluciones ya no pueden existir. Pero la realidad es que el que tengamos dos n ecuaciones en el formalismo hamiltoniano, no significa que estamos sobredeterminando al sistema. ¿Por qué? Porque en el formalismo lagrangiano, las dos n ecuaciones que tenemos son de segundo orden. Perdón. En el formalismo lagrangiano, las n ecuaciones que tenemos son de segundo orden. Aquí tenemos, vamos a escribir así, n, n ecuaciones, no sé cómo se abrevia ecuaciones, n ecuaciones de segundo orden. ¿Mm? Tenemos n ecuaciones de segundo orden. Cambio, en el formalismo hamiltoniano vamos a tener dos n ecuaciones, pero estas dos n ecuaciones son de primer orden. Son de primer orden. Ahora, recuerden por favor que, por ejemplo, cuando teníamos una ecuación diferencial, vamos a poner una de las ecuaciones diferenciales más simples, de segundo orden, coeficientes constantes, etcétera. Esta ecuación tiene solución que se puede ver a la vista, digamos, o que se conoce, ¿no? No es tan evidente, pero se sabe, digamos, que las soluciones de esta ecuación van a ser e a la más menos ix, ¿no? E a la más menos ix. Ujú. ¿Cómo puedo convertir esta ecuación en dos ecuaciones de primer orden? Bueno, me defino que y punto va a ser igual a una variable v. Entonces, voy a tener, a ver, vamos a hacer esto en la siguiente pantalla, porque aquí quiero hacer un comentario que aquí no me va a dar el espacio. Luego vamos a borrar esto de todas maneras. Entonces tenemos la ecuación diferencial más simple, digamos, de todas, de segundo orden. Entonces yo defino que y punto va a ser igual a cierta variable v, un cambio de variable. Entonces aquí voy a tener v punto más y es igual a cero. Ahí está. Entonces, esta ecuación yo puedo escribirla de todas maneras de la siguiente manera. Voy a tener v punto va a ser igual a y punto va a ser igual a v. Ahí está. Ya tengo un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, pero son dos ecuaciones. Estas las he obtenido a partir de un sistema de una ecuación diferencial de segundo orden. Una ecuación diferencial de segundo orden me devuelve o significa o es equivalente a un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Está claro? Está claro, espero que lo esté. Entonces ahí vemos la manera en que podría ser equivalente la formulación lagrangiana a la formulación hamiltoniana. Tenemos n de segundo y 2n de primero, ¿no? O sea, no hay manera alguna en la que se facilite la situación al tener 2n, al tener ecuaciones de primer orden, porque de todas maneras vas a tener 2n ecuaciones, ¿no? Sería bonito, o digamos, sería más fácil que tengamos tan solo n de primer orden, evidentemente, y claramente las ecuaciones de primer orden siempre son más fáciles de integrar que las ecuaciones de segundo orden, incluso computacionalmente. ¿De acuerdo? Esas serían las diferencias entre los dos formalismos, ejercicios al respecto. Ya hemos visto, ¿no? La clase pasada, las semanas pasadas. De todas maneras, ¿tienen alguna pregunta al respecto? ¿Hay alguna duda? Algo tal vez que no ha quedado claro, les puedo aclarar ahora mismo. O alguna pregunta que siempre han tenido y no les deja dormir y quieren aclararla de una vez por todas. Bueno, tal vez eso me sucede solo a mí.
Vamos a continuar. Entonces tenemos las tres formulaciones que son equivalentes de la mecánica. Pero ahora vamos a introducir tal vez un principio un poco más profundo y vamos a poner, digamos, como sección, no sé, algo así, el principio de Hamilton. ¿M? El principio de Hamilton. Por eso Hamilton es muy querido. No solamente él ha introducido sus ecuaciones y su formalismo, sino que aparte de eso ha formulado el principio general de la mecánica y ese principio lee como sigue. El principio de Hamilton dice que, ahora me pregunto si aquí puedo poner cursiva. El movimiento, el movimiento de un sistema mecánico será tal que el funcional de acción del sistema sea un extremo, es decir, sea un máximo o un mínimo. No necesariamente un mínimo. Ustedes probablemente por la divulgación o yo qué sé, han oído hablar del principio de acción mínima. Probablemente. Bueno, es un poco engañoso eso porque la acción no necesariamente puede, decir, no necesariamente va a ser un mínimo, sino que puede ser un máximo. La idea es que sea un extremo. Ahora, hay varias cosas que tenemos que introducir acá. ¿Qué es un funcional y cuál es el funcional de acción? Entonces vamos a dar algunas definiciones, definiciones previas. Definiciones. ¿Qué es un funcional? Un funcional es lo siguiente. Recordemos, eh, vamos a poner acá, recordemos que una función, noten, una función, aquí vamos a usar un color, una función es un mapa que toma números reales, ¿no? Bueno, puede tener un otro dominio, ¿no? Puede tomar vectores, pero vamos a tomarlo así. eh, que toma, lo voy a escribir mejor con el editor de texto, así lo hago mucho más rápido y se ve más bonito de paso. ¿De acuerdo? Eh, bien, aquí, así. Recordemos que una función es un mapa que toma números reales, números reales y devuelve números, números reales. Eso es una función. ¿Ya? Algunos ejemplos, tal vez no hace mucha falta que les dé ejemplos, pero las funciones se suelen escribir así, ¿no? F, dos puntos, y aquí hay que anotar el dominio. El dominio puede ser un intervalo cerrado de los números reales y que devuelva números reales, ¿cierto? Puede ser algo así. Por ejemplo, toma el número real x que está en este intervalo y devuelve un otro número real que se llama f de x. Y aquí es donde se anota la definición de la función y qué tal si decimos que ese número real va a ser el coseno de aquel número que tú agarras un número x y la función lo que hace es devolverte el coseno de ese número. Ya. Toma números reales y devuelve números reales. Notemos por favor aquí palabras importantes. Es un mapa, es decir, es una asignación que toma números reales y devuelve números reales. Y esta palabra devolver es sumamente importante en este contexto. Es sumamente importante en este contexto. Este es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo. Lo uy, un segundito.
Estos puntos se fueron. Ya. Ahora sí, este es un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo más. Ejemplo. Y aquí el otro ejemplo que vamos a poner es con otro comentario, ¿no? Un otro comentario. El comentario va a ser que, pero el dominio, pero podría tomar también, por ejemplo, eh, vectores, ¿no? La función podría tomar vectores como dominio. ¿Qué tal si nos damos una función que se llame psi? ¿Mm? La letra griega psi. Les gusta mucho a los psicólogos, no sé por qué. Bueno, ¿y qué tal si el dominio de esta función, sea R3, es decir, el espacio vectorial de vectores de entradas reales, digamos, y que me devuelva números reales? Entonces, agarra un vector V, por ejemplo, vamos a poner otro nombre, agarra un vector R, y me devuelve vectores. ¿Qué tal? A ver, si de R, ¿qué tal si decimos que va a ser igual a E, a la I, K, un vector K, cierto vector K, un vector K constante, producto punto, dije reales, ¿no? Eh, entonces va a ser E a la lambda módulo de R. Ahí está, esto es un número real, pero noten que para cada vector yo voy a tener un número real diferente. Esa es una, Esta es una función, ¿no? Esta es una función, es importante la definición de la función, porque si entendemos bien lo que es una función, vamos a entender lo que es un funcional. Aquí estamos simplemente recordando, ¿de acuerdo? Ahora vamos a definir lo que es un funcional. Aquí, déjenme usar esto. Negrita. Definición. Definición. Vamos a definir un funcional. Un funcional es un mapa, es igual a un mapa, pero que toma funciones. Funciones reales. Vamos a poner funciones. Lo vamos a dejar así. Toma funciones y devuelve números reales. Ya. Ese es el mapa. Ese es el funcional. Esta es la definición importante. Un funcional, otra vez, un funcional es un mapa, pero ¿qué toma ahora en lugar de números o en lugar de vectores? Toma funciones. Y sigue devolviendo números reales, Y hay un montonazo de funcionales que podríamos definir, pero vamos a poner ejemplos, ¿ya? Ejemplos. ¿Qué tal? Bueno, el funcional se denota así. Digamos, G es un mapa. Ahora, cómo se escribe el conjunto de las funciones? Con una C. Y como no nos vamos a preocupar en que sean funciones discontinuas o funciones que tengan patologías, vamos a poner aquí así. C infinito, así se escribe, ¿sí? Así se escribe, no es por ser pedante. ¿Ya? Toma funciones, este es el conjunto. A ver, vamos a, simplemente para saber de qué estamos hablando. Este es este es el conjunto de funciones infinitamente derivables, que tienen derivadas infinitas, que tienen serie de Taylor. Conjunto de funciones infinitamente derivables, es decir, siempre vas a poder derivar esta función. Conjunto de funciones infinitamente derivables. No va a haber un caso en el que ya no puedas derivar porque qué tal que la función tenga una discontinuidad o qué tal la décima derivada de la función tenga una discontinuidad. Estamos tomando las funciones que tienen infinitas derivadas. No es absolutamente necesario porque bastaría con que tomemos
cualquier función, pero para nuestros efectos, para los intereses que tenemos en desarrollar esta teoría, vamos a tomar funciones que tienen infinitas derivadas y esto me devuelve números reales. Ay, 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 ay. Entonces, tomamos una función f, tomamos una función f y ¿qué tal que el funcional, y esto sí se denota, el funcional g de la función f, evaluado en la función f, lo vamos a definir. Ahora, eso tiene que ser un número real. A ver, ¿qué operación yo puedo hacer en una función tal que me devuelva un número real? Ah, ya, la integral. La integral de la función en todo su dominio, en este caso, aquí nos dice el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de las funciones? Todos los reales, de infinito, de menos infinito a más infinito, integral de x de la función f de x. Ahí está. Este es un funcional. ¿M? Este es un funcional. ¿De acuerdo? Vamos a dar otro ejemplo. ¿M? Otro ejemplo. ¿Qué tal un funcional? Un funcional f. Ah, antes de ver ejemplos, ¿no? ¿Qué tal si este mismo funcional lo evaluamos? ¿M? ¿Qué tal si lo, si lo evaluamos? Ahora, es claro es claro que esta integral no va a existir para todas las funciones que pongamos acá. Por eso vamos a restringir un poco el dominio. Y vamos a decir, no va a ser todo R, no va a ser todo R, sino que va a ser cierto intervalo. ¿Qué tal si ponemos el intervalo fácil de manejar de -1 a 1? ¿Mm? Funciones derivables, infinitas derivadas, pero de 1 a 1. Entonces aquí esta integral cambia, o debería cambiar al menos para que esté bien definida. Ahí está. Entonces, vamos a evaluar el funcional en diferentes funciones. ¿Qué tal si nos agarramos la función x al cuadrado? Función x al cuadrado. Entonces, el funcional evaluado en x al cuadrado va a ser, ahora, en lugar de f, pongo la expresión para f de x. Allá. Y esto va a ser x al cubo sobre 3 evaluado en -1 a 1. Esto va a ser igual a un tercio, 2 tercios, ¿no? Ahí está. Noten por favor que yo puse una función y el funcional me devolvió un número real. Ah, ya. ¿Mm? Podemos evaluar qué tal g evaluado en e a la x es otra función, entonces esto va a ser otra vez perdón, la integral de -1 a 1 de x e a la x. Esta integral es súper simple, esto va a ser ajá, e elevado a 1 menos 1 sobre e. Ese va a ser el resultado. Esto, bueno, podemos escribirlo, esto va a ser e al cuadrado menos 1. De todas maneras, este resultado pertenece al conjunto de los números reales. Ese resultado pertenece, es un numerito, es un numerito. Esa es la idea. Esos son los funcionales. Este es un ejemplo de funcional. Podríamos poner otros funcionales, por ejemplo, uno muy parecido al que vamos a utilizar. Vamos a poner un otro ejemplo. ¿Qué tal si ponemos el funcional f que toma valores en toma las funciones infinitamente derivables en un intervalo cualquiera AB, el intervalo cualquiera AB, y devuelve números reales? Entonces toma la función f y me devuelve, ¿qué tal? F evaluado sobre la función f va a ser igual a la integral desde a hasta b de x. Y aquí vamos a poner una otra función que le vamos a llamar, eh, ¿qué le vamos a llamar a esto? Phi, una función phi que depende implícitamente de y depende posiblemente de sus primeras derivadas
respecto de x y posiblemente de x. Entonces este es un otro funcional. Y claro, podríamos evaluarlo, ¿no? En ciertas funciones, pero este es el funcional, este es uno de los funcionales que vamos a utilizar nosotros cuando establezcamos el principio variacional. Ahora sí, muchachos, a los que están presentes, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, tal vez algo que no está claro? Es momento de preguntar, así en la medida de las posibilidades yo les voy a aclarar lo que no esté. A ver, preguntar. Posiblemente Valeria, Jaime, Gabriel, Adán. Eh, ¿Está todo claro? ¿Me están siguiendo? Por mi parte, no hay dudas, Mirko. Gracias, Valeria. Mirko, una preguntita. Esto Adelante. de espacios funcionales, supongo que los espacios de Green nos ayudan bastante a entender esto, ¿verdad? ¿O es análogo? ¿Las funciones de Green, quieres decir? Sí, ¿cómo se vincula esto con las funciones de Green? Ah, es una buena pregunta. Déjame pensar. Mm, digamos que a priori no hay relación alguna, tal vez, no sé si eh, pude haberles confundido por el hecho de que aquí puse una G, pero esto no es una función de Green, ¿de acuerdo? No es una función de Green. A ver, pero tu pregunta es buena, es interesante. ¿Cómo podría relacionarse esto con funciones de Green? Y es que podrías definir un funcional con funciones de Green, porque ¿qué tal que pongamos a FGH, un funcional H, ¿no? Que tome así, ¿no? Y a cada función f que le devuelva, digamos, otra vez, podría no ser una integral. Ahorita les voy a dar un ejemplo de un otro funcional que no necesita una integral en su definición. ¿Qué tal si aquí en el funcional ponemos la función de Green evaluada en la discontinuidad, pero la función de Green asociada a la función f? Digamos, aquí podemos ponerlo así. La función de Green asociada a la función f evaluada en la discontinuidad. Esta sería una forma de definir un funcional utilizando funciones de Green. Es decir, a cada, a cada, a cada función le asigna la integral de su función de Green. Pero claro, el detalle está en que las funciones de Green no están definidas para funciones, están definidas para ecuaciones diferenciales con condiciones de contorno, ¿no? Entonces, esto que acabo de decir no es tan preciso, ¿no? No, estaba improvisando. De todas maneras, digamos que las funciones de Green las utilizamos para resolver ecuaciones diferenciales, ya sea ordinarias o parciales. Digamos que de momento la relación que existe no es evidente, no es obvia. Tal vez tú, Gabriel, conoces alguna relación que puede existir aquí en medio. Si es que la conoces, puedes hacer el comentario, va a ser enriquecedor para la discusión, pero digamos que así a primeras yo no estoy al tanto de alguna relación, al menos alguna que sea evidente. ¿De acuerdo? Gracias por la pregunta. Nada, que gracias, Mirko. No, es que te comento que estoy tratando de, digamos, entender esto de cómo funcionan las funciones de Green. Y justamente me sonó mucho a lo que dijiste de que trabaja con funciones, entonces pensé que tenían una asociación directa entre los espacios Mm, y cómo trabaja acá. Está bien. Sí, de todas maneras es una pregunta interesante. Es una pregunta interesante. Recordemos, ¿no? Un poquito. Si tenemos una ecuación diferencial, digamos L, un operador autoadjunto actuando sobre una función f, y qué tal que la ecuación diferencial es inhomogénea, es decir, tenemos un término de fuente. A esta ecuación inhomogénea, adelante, las formas diferenciales se pueden utilizar. En efecto, es igual súper interesante el comentario, porque recordemos que a cada función
digamos, si elevamos toda la discusión al contexto de las variedades diferenciales, a las variedades diferenciales, a cada función, a cada mapa eh, de la variedad a los números reales, le podemos asociar una derivada exterior, ¿m? Que es una forma diferencial. Y las formas diferenciales podemos integrarlas. De hecho, el teorema de Stokes, ¿no? El teorema de Stokes súper general, va más o menos así, ¿no? Y aquí yo he puesto una forma diferencial cualquiera, su derivada exterior, pero esta es la generalización más grande que se puede hacer del teorema de Stokes. Y evidentemente, como tenemos integrales aquí, podemos escribir funcionales de formas diferenciales y podemos escribir integrales de formas diferenciales para construir funcionales. Buena pregunta. Y de hecho, eh, es emocionante la pregunta porque en teoría clásica de campos son estas las integrales que se usan para definir funcionales, el funcional de acción del electromagnetismo, por ejemplo. El electromagnetismo no es una teoría, no es una teoría mecánica clásica, sino que es una teoría de campos y necesitamos esta discusión de formas diferenciales que has mencionado, Jaime, para discutir el electromagnetismo en el contexto de un formalismo variacional. Es muy buena la pregunta. Eh, Solo para que se emocionen, la acción, por ejemplo, en teoría de campos, toma funciones otra vez, pero las integra en toda una variedad. Las integra en toda una variedad, entonces esto es una integral de hipervolumen en 4 dimensiones. Y, por ejemplo, la acción del electromagnetismo es esta. Entonces, aquí el F no es más que este tensor, pero ¿por qué es relevante a tu pregunta? Porque este campo A es una forma diferencial. Es una forma diferencial. Es una unoforma, más precisamente. Es una unoforma, pero se puede tomar su derivada exterior, etcétera, y construir esta integral para construir, bueno, la acción del electromagnetismo, ¿no? Y lo bonito es que toda, por ejemplo, la teoría cuántica de campos, está construida sobre la base de esa conceptualización de las formas diferenciales, de, bueno, eso, ¿no? Es precioso, ¿no? Igual se eleva la discusión a tensores, se eleva la discusión a los tensores, como acabo de escribir, ¿no? La acción del electromagnetismo, se puede escribir la acción de la relatividad general. Y aplicando los métodos que hoy vamos a aprender, se obtienen las ecuaciones de campo de Einstein, una vez que tú escribes la acción de la relatividad general, es decir, la acción para el campo gravitacional. Pero otra vez no es una teoría mecánica clásica, es una teoría de campos. Y necesitamos lo que acabas de mencionar para hacerlo. Bueno, perdón por redundar demasiado, espero haber respondido a la pregunta. La respuesta es afirmativa, entonces vamos a continuar. Si es que no hay alguna otra consulta, alguna otra duda, pueden hacerla ahora mismo. De acuerdo. Si no hay otra pregunta, vamos a continuar. Les recuerdo que pueden interrumpirme. No, no es necesario levantar la mano, aunque si quieren hacerlo está bien. Bueno, un último ejemplo de funcional y vamos a continuar. ¿Qué tal si ponemos un otro funcional? Así. Agarra la función f y ya no va a devolver una integral, sino que le vamos a pedir que devuelva el número de ceros que tiene esta función. El número de ceros de la función f. ¿Cómo así? ¿Cómo podemos escribir una cosa semejante? Bueno,
Imaginen que este es el plano real y aquí agarramos esta función, por ejemplo. Ah, ya. Entonces, si ponemos esta función en el funcional, el número real que nos va a devolver es el número 2. Si agarramos esta otra función, por ejemplo, el número que nos va a devolver es el número 1. Si agarramos esta otra función, el resultado va a ser 0. Entonces, así podemos construir varios funcionales, ¿no? Pero el que nosotros vamos a utilizar es uno muy parecido a este, en mecánica clásica, para formular el principio de Hamilton. Entonces, ¿cuál es el funcional de acción de la mecánica clásica? El funcional de acción, el funcional de acción es S, se denota con la letra S. Ahora, noten por favor que aquí nosotros estábamos agarrando una sola función, pero esto puede extenderse a varias funciones, en particular, las funciones de las que va a depender el funcional S son las trayectorias en el espacio de nuestra partícula. Es decir, recordemos, ¿no? Les hago recuerdito de que cuando teníamos el movimiento en el campo central, ¿no? Eh, a ver otro ejemplo más fácil. Ya, la caída libre, ¿no? La caída libre, teníamos la partícula, tenía sus coordenadas X y Y. Digamos, si a partir de aquí nosotros medíamos las coordenadas, aquí va a estar la coordenada X. Ah, pero la coordenada X era una función del tiempo. Es una función. Entonces puedo pensar en construir un funcional con esta función. Aquí también la coordenada Y dependía del tiempo. Entonces esas son las funciones que yo voy a utilizar para construir el funcional, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a escribir el funcional de acción. El funcional de acción va a ser igual a esta integral, desde un T1 hasta T2. Vamos a suponer que este es el dominio, ¿no? De tiempo, es decir, eh, em- el reloj inicia en T igual a 1 y termina en T igual a 2 de T. Ahora vamos a agarrar una función que le vamos a llamar L. Por favor, es el lagrangiano, ¿ya? La lagrangiana. Pero la lagrangiana dependía de QI, pero QI depende de T, ¿no? Es una función de T, solo que vamos a suprimir la dependencia. Dependía la lagrangiana de Q punto y la lagrangiana dependía posiblemente del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está, ahí está. ¿Qué vamos a tener entonces? Eh, por ejemplo, vamos a tener la coordenada QIésima, ¿ya? La coordenada QIésima es una función del tiempo, es una función del tiempo. Y aquí vamos a tener nqs, ¿de acuerdo? Pero vamos a agarrar la iésima solo por ahora. Y tal como está construida esta integral, digamos que la parte relevante es esta, ¿no? Entre los instantes de tiempo T1 y T2, entonces yo voy a tener, eh, y lo que vamos a suponer es que, ah, déjeme dibujar primero, y de ahí les explico qué es lo que vamos a suponer. Podemos agarrar una Q de T cualquiera, ¿no? Por ejemplo, esta. QI de T cualquiera, una función de T, podría ser esta, una otra podría ser esta, ¿no? Podría ser esta. La siguiente podría ser esta tal vez, ¿no? Algo así. Eh, déjame hacer un mejor dibujo. Podría ir así y de la nada subir, ¿no? De pronto. Pero la pregunta es, ¿cuál va a ser la trayectoria física? Porque aquí yo estoy agarrando funciones arbitrarias. De entre todas estas, va a haber una que es la física, la que se da en el espacio-tiempo, la que sucede en la realidad, vamos a decir así. Tiene una profundidad filosófica fuerte esto. ¿M? La vamos a denotar por la curva verde, la voy a hacer un poco más gordita.
La curva verde es la física, ¿de acuerdo? Es la trayectoria real. Las otras simplemente son desviaciones o funciones arbitrarias, pero de entre todas ellas, ¿no? Digamos que aquí hay un montón de cuerdas, ¿no? Hay un montón de cuerdas. Una de esas cuerdas es la que se va a dar en la realidad, digamos. Entonces a esta de aquí le vamos a llamar QI, le vamos a llamar así. ¿Ya? No le vamos a poner un nombre por ahora. Pero fíjense lo que he supuesto al dibujar todas estas curvas. Los puntos inicial y final están fijos, ¿de acuerdo? Es decir, estoy suponiendo que van a estar fijos y que toda la arbitrariedad está en cómo cambian en medio, ¿no? En medio. Pero los puntos inicial y final están fijos. Y yo quiero saber cuál de todas las posibles trayectorias es la trayectoria física. ¿De acuerdo? Entonces, con este dibujo vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí le vamos a poner un nombre a la trayectoria física. Ese nombre va a ser QI. ah, QI. O sea, va a ser QI, ¿no? La trayectoria física es QI de T. Todas las demás, por ejemplo, esta, a ver, sí, esta de aquí. Esta va a ser la trayectoria QI, pero le vamos a sumar o restar cierta variación que en principio no depende en lo absoluto de QI, sino que la vamos a escribir así, pero esta variación es arbitraria, ¿de acuerdo? Aquí está, flechita. Quiero dibujar con otro color. Esa variación es arbitraria. ¿Y dónde podemos verla reflejada a esa variación? Por ejemplo aquí. Si agarramos este punto de la trayectoria azul, y subo y agarro el punto que tenga la misma coordenada temporal, esta delta de Q es esto, es esta diferencia. Es la diferencia entre la trayectoria arbitraria que yo me agarré y la trayectoria verde. Esa parte es esta, ¿de acuerdo? Esa parte. Entonces vamos a poner estos colores para darnos cuenta. Esto es la parte, la variación, y esta es la parte de la trayectoria real. A la trayectoria real la estamos variando, la estamos perturbando, y todo, digamos, está en color azul porque la trayectoria final es de color azul. Bueno, esos códigos de colores. Entonces a esto le vamos a llamar QI con un gorrito. ¿M? La trayectoria variada azul es QI con un gorrito. ¿M? ¿De acuerdo? Entonces, suponiendo todo esto, voy a intentar hacerme más espacio por acá. Este es el funcional de acción. Este es el dibujo. Este es el dibujo. Y algo importante es, este funcional de acción, así como las ecuaciones de Euler-Lagrange y las ecuaciones de Hamilton, hay que llevarlo en el corazón. ¿M? Siempre, toda la vida, acompañarnos hasta el fin de nuestros días. Ay, por favor. Ya. Entonces, vamos a pensar ahora en el principio de Hamilton. El principio de Hamilton dice que el movimiento de un sistema mecánico será tal que el funcional de acción del sistema sea un máximo o sea un mínimo. Ah, ya. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque en cálculo 1 a mí me enseñaron que para saber máximos y mínimos de una función yo necesito conocer sus derivadas y dónde se anulan sus derivadas. Ah, ya. Eso es importante porque como tenemos este funcional, vamos a suponer lo siguiente. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a evaluar el funcional de acción
en la trayectoria modificada, en la trayectoria variada, vamos a decirlo así. Ajá. Entonces vamos a evaluar el funcional de acción en QI más delta QI. Ujú. Ahí estamos evaluando el funcional de acción. Esto va a ser igual a T1, T2, la integral. Voy a mover esto. No, perdón. Ahí está. DT lagrangiana evaluada en A. Aquí tengo que poner QI más delta QI, coma. Derivada temporal de QI más, a ver, un segundo, más delta QI, y posiblemente del tiempo, ¿de acuerdo? Posiblemente del tiempo. Ahora, esta parte de aquí de la derivada temporal es importante. Todo esto lo voy a traer acá, a la nueva pantalla, para no tener que ir y volver a cada rato. Esta parte de aquí de la derivada es bastante interesante cómo se puede operar con ella, porque eh, esto lo vamos a evaluar aquí, ahora mismo. Entonces déjenme poner esto aquí. Esto es igual, va a ser igual a Q punto, Q punto, más la derivada temporal de delta QI. ¿Pero a qué es igual la derivada temporal de delta QI? Recordemos que Q gorro o Q sombrero, digo Q barra, ¿no? Q barra, así se dice. Q barra estaba definido como esto. Entonces de aquí yo puedo sacar delta QI. Por lo tanto, lo vamos a anotar así. Q gorro era igual a QI más la variación. Yo quiero saber la derivada de la variación, pero aquí desde ya yo podría poner la derivada temporal, es decir, podría derivar esto con el tiempo, ambos lados, y el resultado va a ser que la derivada temporal de delta QI va a ser igual a Q barra punto I más menos Q punto, menos Q punto, punto. Pero esto, noten por favor, lo siguiente. A ver, aquí lo vamos a hacer así. Esto lo vamos a traer aquí. Esto lo vamos a traer aquí. Así, estoy reordenando un poquito. Y aquí tiene que ir un signo menos, ¿no? La variación de algo se había definido como ese algo menos ese algo variado. Ese algo menos ese algo variado. Aquí tenemos la derivada temporal de delta QI es igual. ¿Por qué está al revés? Creo que tendría que... A ver, déjenme pensar. Aquí. Está mal. El sombrero tiene que ir aquí arriba. Entonces tenemos que la derivada temporal de la variación es igual a algo variado menos algo sin variar, y eso no es más que la variación de la derivada temporal. ¿Qué hemos hecho recién? Entonces, la derivada temporal la derivada temporal ha conmutado con la variación. Fíjense, ahorita la derivada temporal, si suprimimos el puntito, ahorita la derivada temporal está aquí. La derivada temporal ha conmutado con la delta como si fuese un operador. Entonces esto de aquí que estaba acá, se escribe de la siguiente manera. Q punto más delta Q punto. Así es. Esa partecita, lo que acabo de explicar, es un poco confuso, o sea, un poco difícil de entender al inicio. Solamente les ruego que lo reflexionen, que lo piensen. A ver, la variación de algo se definió como ese algo variado menos ese mismo algo sin variar. Y aquí vemos que la derivada temporal de la variación es igual
a algo variado menos algo sin variar. Es la variación de algo. ¿Cuál es ese algo? La derivada, precisamente. Esa es, entre comillas, la demostración de por qué la derivada conmuta con la delta. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a definir la variación de la acción. La variación de la acción, la estoy haciendo con otro color porque es importante. La variación no es otro color, con, digamos, más énfasis en la línea. La variación de la acción se define como lo siguiente. Es una definición muy intuitiva. Aquí tenemos la acción variada, ¿de acuerdo? La acción variada. La acción variada, y aquí simplemente tenemos que quitar la acción sin variar. La acción variada menos la acción sin variar. ¿De acuerdo? Esa es la definición de la variación de la acción. Y esto va a ser igual, bueno, la acción variada la tenemos aquí arriba, ¿no? Pero voy a tratar de escribir más chiquitito para que nos entre. QI más delta QI. Ahora puedo escribir aquí Q punto I más delta Q punto, coma T. ¿Mm? Y la acción sin variar es la integral de T1 a T2 de T, L, QI, Q punto y T. ¿De acuerdo? Tenemos esto. Esta es la variación de la acción. Quisiera preguntarles, ¿hay alguna duda respecto de esto, de los caminos, estos caminos que hemos dibujado? ¿Están seguros de qué cosa es cada cosa? ¿O hay alguna duda, tal vez? ¿Todo claro? ¿O debo poner los grillos como pone el doctor de Terlino? Bueno, no se preocupen. Sí, sí, todo claro, Mirko. Está bien. Gracias, vale. De acuerdo. Por si acaso, si no me están entendiendo alguna parte, repito sin problemas. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Eh, ahí está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esto lo voy a copiar porque lo vamos a necesitar en la siguiente pantalla. Esta es la variación de la acción. eh, la variación de la acción. Delta S. Ahora sí, vamos a suponer, aquí voy a escribirlo, ¿no? Vamos a suponer que las variaciones delta QI son muy pequeñas, son mucho menores que 1. Son mucho menores que 1. Es decir, aquí está un poco exagerado el dibujo. Aquí, digamos, el camino variado va a ser un camino que esté pegadito, pegadito al camino real. Aquí va a haber un otro camino, porque recuerden que la variación estamos suponiendo que es arbitraria. La única imposición que estamos haciendo sobre ella es que va a ser pequeña. Y aparte, noten por favor, en los extremos, ¿qué situación tenemos? Que QI, el camino real en T1, es igual a sea lo que sea el camino variado en T1. Eso implica que las variaciones evaluadas en T1 son 0, ¿de acuerdo? Esta distancia naranja, o el color que sea, esta distancia café que está aquí, es 0 en los extremos, ¿no? Aquí, digamos, se mueve, se hace grande, hasta que en el extremo se desvanece. Perdón, lo mismo para T2, ¿ya? Aquí T1 o T2, lo mismo para T2, ¿ya? ¿Está claro eso? Está bien. Entonces estamos suponiendo que las variaciones son pequeñas. Y si las variaciones son pequeñas, esta expresión de aquí está gritando
está pidiendo que le hagamos una expansión en serie de Taylor. Una expansión en serie de Taylor. Eh, ¿De acuerdo? Está rogando que le hagamos una expansión en serie de Taylor. ¿Cómo se hace eso? Vamos a recordar. Vamos a recordar. Por ejemplo, cuando teníamos una función f de x más cierta variación epsilon, la expansión en serie de Taylor de esta función era igual a la sumatoria desde que k es igual a 0 hasta el infinito de 1 sobre k factorial por las derivadas de f, la derivada késima de f evaluada en x por epsilon a la k. Y si epsilon es muy pequeño, esto podemos aproximarlo a ser f en x más la primera derivada evaluada en x por epsilon más la 1 medio, la segunda derivada de f de x por epsilon al cuadrado más, ahora déjenme mover esto un poquito. No se va a poder, ahí lo vamos a dejar. Más los otros términos, pero noten que de por sí ya, epsilon al cuadrado, si epsilon es mucho menor que 1, epsilon al cuadrado va a ser mucho menor que 1. Ay, qué gracioso. Esto va a ser aproximadamente igual a 0. Es decir, en realidad nosotros podríamos escribir orden de epsilon al cuadrado y normalmente despreciamos el orden cuadrático. Es decir, esto se va a 0. Ahí está. Entonces, el papel análogo es este. X está jugando el papel de Q, epsilon está jugando el papel de delta Q, L está jugando el papel de F, y tenemos que hacer esta expansión. En realidad vamos a escribir solamente esta parte, ¿de acuerdo? Entonces L, evaluada en Q más delta QI, coma, Q punto más delta QI punto, coma T, puede aproximarse a hacer lo siguiente. Va a ser L evaluada en el punto sin variar, en el punto sin variar, más la primera derivada de L con respecto de la coordenada QI por delta QI, ¿de acuerdo? Más la primera derivada de L respecto de Q punto por la variación de Q punto, y aquí más términos de orden cuadrático en delta Q. Y estos los vamos a despreciar. Estos los vamos a despreciar. Esta se llama entonces una variación de primer orden de la acción. Y es la que nos interesa. Es la que nos interesa. Esa es una variación de primer orden de la acción. Entonces, fíjense por favor lo siguiente. Cuando yo introduzca esta expresión para L variada, aquí, va a resultar que ese término se va a cancelar con este. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ese término se va a cancelar con ese, de modo que al final del día nosotros tengamos que la variación de la acción sea igual, la variación de la acción va a ser igual a la integral desde t1 hasta t2 dt dl dqi delta qi más dl dq punto i por delta q punto i. Pero
Recordemos, por favor, esto. Esta delta Q punto, yo podía escribirla como la derivada temporal de delta QI. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? Lo que hace un momentito dijimos. Ahí está. ¿Mm? Es esto. Estoy aplicando esta fórmula de aquí. ¿Mm? Aquí tenemos delta Q punto. Y es precisamente ahí donde lo estoy haciendo. Ahora sí. Les voy a dar la oportunidad a ustedes para que piensen por un momento y si alguno se anima, me diga cuál es el siguiente paso que debemos hacer aquí. O cuál es el paso que tú harías, digamos. Recordemos, antes de, para recordar qué es a lo que queremos llegar nosotros, la variación de la acción por el principio de Hamilton va a ser igual a cero, cerca de la trayectoria física. Por lo tanto, nosotros aquí estamos imponiendo que toda esta integral sea igual a cero. Y recuerden que estas variaciones, si bien estamos suponiendo que son pequeñas, son arbitrarias estas variaciones. A ver, voy a tratar de escribirlo más bonito. Entonces, quisiera que reflexionen por un momento. Vamos a darnos 3 minutos en lo que descansamos, en lo que respiramos un poco. Quisiera que piensen, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué sería conveniente hacer? ¿Mm? ¿Qué sería conveniente hacer en esta integral? Entonces, nos escuchamos de nuevo a las 11:18, ¿de acuerdo? 4 minutos de descanso mientras reflexionamos sobre eso. Nos escuchamos en un ratito.
De acuerdo. Vamos a continuar entonces. Si están de acuerdo, vamos a retomarlo desde aquí. Eh, bueno, les hacía la consulta de cuál es el paso siguiente que podríamos hacer. No sé si alguien tiene alguna sugerencia, no se sientan presionados. Igual, sin miedo a equivocarse, estamos acá para aprender. Adelante, vale. No sé, pienso que podemos hacer lo que hiciste hace rato de, bueno, aquí en las, como que tenemos, a ver, por un ratito, en la suma tenemos el delta de t y también tenemos el diferencial de q super i. Entonces, Ujú. podemos hacer lo que hiciste, ¿no? De esa palabra de conmutar y que sea delta de q punto i. Ok, ok. ¿Se puede o no Se, se- conviene? se- se puede hacer eso. eh, Se puede hacer eso, pero precisamente ya los teníamos. Tal vez fue porque no estaba la pizarrita, la otra, en la pantalla. O sea, ya teníamos ese paso, pero la intuición es correcta en el sentido de que hay algo que debemos hacer por acá, ¿no? Aquí no hay mucho que podamos hacer en el primer término, ¿no? Por acá la intuición es correcta, ahí debemos hacer alguna cosa. No sé si quieren seguir participando, adelante. Ah, Imagínense que no se ustedes... me Sí, ocurre, adelante, vale. no se me ocurre ahorita algo más. O sea, lo único que se me hizo familiar fue eso, digamos, pero no sé. Ya. Está bien, gracias, Vale. Gracias por la interacción. Eh, como les digo, la intuición es correcta de Vale. Hay algo que tenemos que hacer con el segundo término. Imagínense que ustedes son Hamilton, ¿ah? Y están descubriendo la mecánica y, bueno, yo creo que está un poco difícil. O sea, digamos que aquí vienen las genialidades de los tipos que agarran y tienen, ¿no? Yo que sé, un sueño, una visión y de la nada se dan cuenta, ¿no? De qué es lo que hay que hacer. Eh, no tanto así, ¿no? Pero, ¿alguien tiene alguna sugerencia? Además, podemos seguir conversando, ¿no? Por ejemplo, la interacción de Vale ha estado muy buena, eh, porque, les repito, ¿no? Yo creo que ya lo dije 3 veces, hay algo que hacer con ese segundo término. A ver, les voy a dar una pista. Fíjense que aquí tenemos la ecuación, bueno, no tenemos la ecuación, tenemos la derivada parcial de L respecto de QI. Recuerden, listo. Estas eran las ecuaciones de Euler-Lagrange. Aquí tenemos la derivada parcial de L respecto de Q punto. Pero me falta la derivada aquí de respecto del tiempo. ¿Cómo quisiera yo que esta derivada esté aquí? Quisiera que eso sea así. ¿Qué puedo hacer para lograr eso? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? A ver, vamos a poner las ecuaciones de Euler-Lagrange. Solo que aparecen como gotas. Ahí está. Vamos, chicos. Yo quisiera que esa derivada esté al otro lado, ¿no? O sea, que no esté en delta Q, sino que esté en la derivada parcial. Hay una operación que podemos hacer para lograr eso. Quisiera que piensen y me digan el nombre de la operación que podemos hacer. Se aprende, por si acaso, en cálculo 1. Cálculo 1. Les voy a hacer recuerdito y les voy a escribir la fórmula para que se acuerden. ¿Mm? A ver, esto sería...
¿Se acuerdan? Integrar por partes. Eso mismo. Gracias, Vale. Es precisamente eso. Gracias. Es Me eso lo acordé que debemos hacer. por la fórmula, ¿no? De una vaca vestida de uniforme, ubicas, ¿no? Sí, precisamente es la forma mnemotécnica de acordarse de ello. Pero aquí digamos que es la ocasión en la que aprendemos una lección sumamente importante en física. Y la lección es esa. Bueno, en física, matemática, ya, como sea. Si yo tengo una integral y tengo que la derivada actúa sobre esta cosa, sobre la mitad, digamos, del integrando, y yo quisiera cambiar la acción de la derivada a este otro lado y que ya no actúe sobre esta parte, integrar por partes. ¿Mm? Integrar por partes. Pero ¿cómo se integra por partes? Vamos a hacer un recuerdo de esa formulita que yo anoté ahí abajo. Digamos que tenemos la integral esta, ¿no? La integral de x de la función u de x por la derivada de la función v. ¿Mm? No se diferencian mucho mis u's de mis v's, así que vamos a usar otras letras, f y g, ¿de acuerdo? La derivada de la función g. Entonces, ¿cómo yo puedo lograr que esta derivada actúe ya no sobre g, sino sobre f? Entonces, recuerdo de cálculo 1. Si tengo el producto de dos funciones, f de x y g de x, derivada, la regla del producto es derivada del primero por la derivada del segundo más el segundo sin, perdón, por el segundo sin derivar, quise decir. Derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por derivada del segundo. Ah, ya. Pero yo aquí, ¿qué tengo? Tengo esto. ¿Mm? Aquí tengo esta parte. Entonces, puedo escribir f de x por g de x es igual a la derivada de todo, la derivada del producto, menos la derivada del primero por el segundo sin derivar. Entonces, teniendo esta reglita acá, yo puedo, bueno, introducirla y a ver qué sale. A ver, esto va a ser la integral de x de todo esto, ¿cierto? De todo esto, entonces esto lo va a... Ay, 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 por cosas. Ahí está. Esta es la integral de todo esto. Pero la integral se distribuye en la suma. La integral es lineal, en el sentido de que la integral de una suma va a ser la integral del primer término menos, bueno, más, menos en este caso, la integral del segundo. Eso va a ser, a ver, lo vamos a poner así. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto también. Y como la integral se distribuye, ya no hace falta hacer ese paso. Y lo vamos a hacer directo, ¿de acuerdo? Aquí fíjense, el primer término yo tengo la integral de una derivada. Y si hay algo que yo tuve que aprender para aprobar el curso de cálculo 1, es que la integral de una derivada es lo de adentro, ¿de acuerdo? Obviamente, evaluado en los límites. Ahora mismo vamos a poner límites de integración. Entonces, la integral de la derivada es lo de adentro, menos esto de aquí, ¿no? Ahí está. Ahora fíjense, si nosotros pusiéramos límites de integración, a y b, a y b, a y b, aquí yo tengo que evaluar esto en a y b, como una integral cualquiera. Y aquí a y b, ¿de acuerdo? Entonces, noten lo siguiente. Aquí tenemos la derivada aquí. Haciendo integración por partes, esa derivada se ha trasladado y ahora actúa en la otra función. Pero tengo este término. Este término se suele llamar término de frontera. Término de frontera. Y sería súper genial que en nuestro caso este término se cancele. Porque así
esta derivada habría pasado aquí y con un signo menos, ¿m? Con este signo menos, tal y como yo lo quisiera. Bueno, bueno, eso es lo que vamos a lograr enseguida. ¿M? Este es un recuerdo, integración por partes. Integración por partes. Entonces, esto lo vamos a tomar aquí y vamos a continuar por acá. Esto, sin embargo, lo voy a borrar. Esto igual. Al integrar por partes esta situación, vamos a tener lo siguiente. Vamos a escribir la derivada completa de todito, delta Q. ¿M? Esto va a ser igual a la derivada temporal de dl de Q punto por delta Q sin derivar más delta L Q punto y por la derivada de Q. Ahí está. Esto es esto, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí yo puedo hacer el despeje. De hecho, lo voy a hacer así ya directo para no perder tiempo, digamos, porque esto mismo ya lo hemos hecho, pero simplemente estamos cambiando los nombres de las cosas. Ahí está. No. Era al revés, ¿no? Lo hice mal. Era eh, esto va aquí, esto va aquí y esto va aquí, pero con signo menos. Obviamente estas maniobras no voy a poder hacerlas en clases presenciales con la pizarra, ¿no? Bueno, y tampoco ustedes en sus cuadernos si es que están tomando notas, así que me disculpo por eso. Pero fíjense, la derivada completa era este término más este término, lo único que sucedió es que este término lo pasé al otro lado, de modo que tengo aislado este que me interesa. ¿De acuerdo? Es eso lo que ha sucedido. Entonces, la variación de la acción va a ser igual a la integral desde t1 hasta t2 de t, el primer término que es dl, tq, de qi, delta qi. Ahora me veo en la libertad de introducir estos dos términos en lugar de todo esto, ¿no? Entonces voy a introducir el primero, perdón, el segundo con su signo menos. Ahí está. Y el otro término lo voy a poner aparte, porque lo vamos a tratar, le vamos a dar un trato especial. Ahí está. Esa sería la variación de la acción. Entonces, ¿cómo vamos a tratar este segundo término? Déjenme copiarlo todo para escribirlo aquí abajo. Ahora sí, este término lo vamos a borrar todo para que me entiendan lo que va a suceder. Entonces, otra vez, me falta algo, ¿no? Me falta algo. Aquí me faltaba la derivada de t, ¿no? Es este término el que está aquí. ¿De acuerdo? Espero que me sigan, espero que me estén siguiendo. Si hay alguna duda, algo no está claro, dígame. Entonces, otra vez tengo la integral de la derivada. Entonces, la integral de la derivada es lo de adentro, pero ahora esto está evaluado en t1 y t2. Fíjense lo siguiente. A ver, vamos a tratar de hacernos algo despacio, lo más posible. Ahí, esto un poco más aquí arriba y esto un poquito más aquí. Fíjense lo siguiente acá. Esto de aquí va a ser delta L de Q evaluado en T2 por dq y T2
menos, uy, déjenme escribirlo biencito, porque esto se va a quedar ahí en la diapositiva. Tenía pensado borrarlo, por eso lo estoy escribiendo rápido, pero creo que es recomendable dejarlo ahí para que nos demos cuenta. Ujú. Este término es todo esto, ¿de acuerdo? Evaluado en T1. Ah, y esa derivada igual está evaluada en T1. Pero, ¿qué habíamos dicho al inicio? Teníamos las trayectorias y todo, ¿no? Las deltas, que son esta diferencia, pero dijimos que a medida que nos acercamos al borde de cero, aquí vamos a tener igual a otra condición. Negro. Delta QI evaluado en T2 es igual a cero también. Allá. Guarden esto en la memoria. Y fíjense que aquí tenemos delta Q evaluado en T2 y delta Q evaluado en T1. Ah, entonces esto es cero. Es igual a cero. Esto es igual a cero. Todo esto va a ser igual a cero. ¿Mm? Entonces nos queda esto nada más. Vamos a escribirlo por aquí. Cero es igual a la variación de delta S y esto es igual, vamos a escribirlo así. La variación de delta S es igual a la integral desde T1 hasta T2 de T delta L de QI. Ahora fíjense por favor que yo puedo factorizar delta QI. Recuerden también que aquí hay una suma sobreentendida, ¿no? Hay una suma sobreentendida. Hay un montón de términos, n términos. ¿No? Pero yo puedo factorizar en cada uno de los términos de la suma, ¿no? De modo que esto se escribe de la siguiente manera. Ahí está. Y esto nosotros estamos imponiendo que sea igual a cero. ¿Mm? Estamos imponiendo que sea igual a cero. Ahora, aquí debemos pensar en la siguiente situación. Esta parte de aquí es arbitraria. Son funciones arbitrarias. O sea, son lo que sean, con la única condición de que en los bordes deben desvanecerse. Las variaciones son arbitrarias. Esta parte de aquí ciertamente no lo es. Esa parte de ahí debe estar fijada. ¿Y cómo yo podría lograr? Fíjense que es importante recalcar el hecho de que están estos paréntesis aquí, ¿no? Porque esos paréntesis me definen una sola función ahí adentro. Entonces, ¿a qué tiene que ser igual esta función, esta de aquí? ¿Para qué? Al multiplicarla por una otra función arbitraria e integrar, siempre me dé cero, sea lo que sea que yo ponga aquí. La única manera en que eso suceda es que lo de adentro sea igual a cero. ¿Mm? Yo aquí voy a poner funciones arbitrarias, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Y la única manera en la que yo puedo lograr que toda esta integral sea nula es que esto sea igual a cero. Es la única manera. Alguien podría decir, es una de las maneras, ¿podría haber otra? No, no la hay. Eso me lo asegura uno de los teoremas importantes que simplemente vamos a mencionar. Ni siquiera lo vamos a anotar. Bueno, voy a anotar. Si hay algún interesado, alguien que quiera convencerse mejor de ello, por favor busque lo siguiente. En internet hay buenos libros. El libro de Goldstein tiene este lema. Lema fundamental lema fundamental del cálculo de variaciones. ¿Mm? Es una referencia. Si quieren buscar, quieren convencerse con una rigurosidad matemática un poco más fuerte, ahí está la referencia. Por el momento a nosotros nos basta el hecho de observar que
Funciones arbitrarias, integradas por una otra función, la única manera en que yo puedo lograr que esta integral siempre sea cero es que estos corchetes sean igual a cero. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Entonces, lo de adentro, ¿qué son? Son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Ah, bueno, son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Ahí está. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Digamos que con esto concluye esta parte interesante, esta parte sumamente importante, en que noten por favor que con suposiciones muy pequeñas y tomando el funcional de acción y suponiendo que su variación debe ser igual a cero, hemos concluido en lo que ya conocíamos. Nosotros decíamos que, a ver, el camino físico, la trayectoria física de la partícula, las coordenadas QI como funciones del tiempo, tienen que ser tales que la ecuación de Euler-Lagrange se vea satisfecha, o la segunda ley de Newton, o las ecuaciones de Hamilton, lo que sea, pero había ese conjunto de ecuaciones que nos otorgaba el formalismo que estábamos estudiando, de manera que el camino físico, la trayectoria física, la trayectoria real de la partícula, es aquella que satisface las ecuaciones de movimiento. Nosotros habíamos dicho al inicio, ya habíamos postulado el principio de Hamilton, que leía lo siguiente. El principio de Hamilton dice que el movimiento de un sistema mecánico será tal que el funcional de acción del sistema sea un extremo. Acabamos de eh, verificar el hecho de que si suponemos que agarramos el funcional de acción y hacemos su variación igual a cero, acabamos de encontrar que las coordenadas QI que hacen que el funcional de acción tenga un extremo son aquellas que satisfacen las ecuaciones de Euler-Lagrange. Algo que ya conocíamos, pero que estamos postulando de una manera mucho más elegante, mucho más general también, porque noten que aquí no hemos hecho la suposición de que el lagrangiano debe ser energía cinética menos energía potencial. Puede ser cualquier cosa aquí el lagrangiano o la lagrangiana. No hemos supuesto una forma para la lagrangiana. Podría ser lo que sea. Y si ese lo que sea describe una teoría física, vamos a saber, y ya sabemos que la trayectoria física que va a seguir ese sistema satisface las ecuaciones de Euler-Lagrange. Es profundo esto, es difícil también mm, notar la relevancia y la importancia de este formalismo hasta que uno se topa con situaciones en las que se hace necesariamente, en las que se hace necesario el aplicar estas ecuaciones, estas ecuaciones. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que tengan? Si no, vamos a descansar por 3 minutos y vamos a hacer una cosa más y de ahí vamos a concluir la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda? Bien, entonces vamos a descansar y nos escuchamos a las 11:46 para hacer una pequeña cosa más y terminamos la clase de hoy, ¿de acuerdo? Un descanso de 3 minutos.
De acuerdo, vamos a continuar entonces. Y lo último que vamos a hacer es ver cómo se aplica este principio variacional a cuando escribimos ya no la lagrangiana, sino el hamiltoniano. Entonces vamos a poner aquí una pequeña sección que vamos a llamar con el hamiltoniano. Podría haber un nombre más creativo, pero recordemos que cuando hablamos del hamiltoniano, lo que nosotros hacemos es una transformación de Legendre, que eso quiere decir que tomamos las coordenadas y tomamos las velocidades y las transformamos en coordenadas y momentos. ¿M? Coordenadas y momentos. Al hacer esto, asimismo, la lagrangiana, que es una función de las coordenadas, es una función de las velocidades y posiblemente del tiempo, se transforma en el hamiltoniano. Y el hamiltoniano es una función de las coordenadas, es una función de los momentos, posiblemente del tiempo, y es igual a las velocidades, pero como funciones de las coordenadas y los momentos, solo que no lo voy a anotar porque se hace engorrosa la anotación, menos la lagrangiana, donde los momentos se definieron previamente, se definieron como la derivada parcial de L respecto de Q punto. ¿De acuerdo? Eso es, digamos, la transición del formalismo lagrangiano al formalismo hamiltoniano. Entonces, asimismo, teníamos la acción escrita como una función como un funcional de las coordenadas, que son funciones del tiempo, la integral de t1 a t2, de t, L. ¿Mm? Entonces esto va a pasar a ser, y este es el paso importante, va a pasar a ser otra vez un funcional, pero ahora depende no solo de las coordenadas, sino que depende también de los momentos. Va a ser igual a t1, a t2, dt. Ahora, en lugar de la lagrangiana, escribo la expresión para el hamiltoniano, que va a ser q punto i por pi menos h. Ahí está. ¿Cómo se aplica el principio variacional acá? Dado que ya hemos invertido bastante esfuerzo en hacerlo para la lagrangiana, aquí vamos a hacerlo un poco más rápido, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo un poco más rápido. Lo que sí es importante notar es que aquí vamos a tener que hacer dos variaciones, una con las coordenadas y otra con los momentos. Entonces, eso normalmente se anota así. Vamos a variar la acción. La acción depende de las coordenadas y depende de los momentos. Y la notación en algunos casos es esta. Se pone un punto y una coma y se dice respecto de qué se está variando. Nosotros estamos variando ahora mismo respecto de las coordenadas. Entonces los momentos no los tocas, ¿no? Cuando haces esta variación. Solamente varías las coordenadas. Entonces esto va a ser igual. Lo vamos a poner así, ¿no? Va a ser esta variación de esta integral, ¿no? De esta integral, esto déjenme copiarlo, así. Y esto se puede escribir de la siguiente manera. La variación ingresa en la integral, como si fuese un operador, delta t. Ahora variamos lo de adentro. Pero respecto de q, ¿no? Las p's quietas. Entonces aquí vamos a tener delta q punto i por pi menos a. Ahora la variación de h respecto de q va a ser igual a la derivada parcial de h respecto de qi por delta qi. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué va a ser igual a eso? Recuerden que ya hemos invertido esfuerzo en hacer la variación acá de primer orden. Miren acá esta expresión que es sumamente importante. Esta de aquí. Digamos hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Fíjense que podríamos definir la variación de la lagrangiana como esta parte de la lagrangiana evaluada en las coordenadas y velocidades variadas, menos la parte sin variar. Y eso va a ser igual a estas derivadas parciales. Si ustedes quieren convencerse de este paso que acabo de hacer, este paso al escribir esto como la variación del hamiltoniano respecto de las coordenadas, hagan algo similar y se van a convencer de aquello, estoy seguro. Bueno, entonces podemos hacer un paso más. Ese paso es, así como decía Valeria hace un rato,
El puntito lo podemos sacar y puede ser una derivada allá afuera. ¿M? Y entonces vamos a integrar por partes de nuevo. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo con calma. Entonces, esto va a ser T1 a T2 dt. Va a ser derivada temporal de delta Q, PI, menos la parcial del Hamiltoniano respecto de QI, delta QI. Y esto nos lo vamos a traer a la otra pantalla, a la otra página. Ahí está. Entonces aquí vamos a hacer la integración por partes. Vamos a tener, al integrar por partes este término, vamos a tener delta QI afuera, por PI, todo eso evaluado en T1 a T2, menos la integral de T1 a T2 de T. Ahora tenía derivada temporal aquí, pasa a este término, ¿de acuerdo? A ese factor, mejor dicho. Entonces voy a tener delta QI por PI punto menos, más en realidad sería, ¿no? Si ponemos el más aquí, aquí voy a tener un menos, y aquí otra vez un menos, mejor así. Menos, aquí vamos a tener más, ajá, así, delta H, Q, delta. Ahí está. Entonces, otra vez, las variaciones en los extremos son nulas, todo este término se hace cero, todo este término se hace cero, por lo tanto vamos a tener que menos la integral desde T1 hasta T2 de T de, voy a factorizar QI, P punto, más la derivada parcial de H respecto de QI. Todo esto tiene que ser igual a cero otra vez, otra vez, otra vez. Esto de aquí es arbitrario. Esto de aquí es arbitrario. La única manera de lograr que esta integral siempre sea cero, sean cuales sean estas variaciones, es que esto sea cero. Si quieren convencerse más rigurosamente de lo que estoy diciendo, les remito nuevamente al lema fundamental del cálculo de variaciones. Pueden poner en Wikipedia y ahí les sale, creo que incluso sale la demostración. Entonces, ¿esto qué nos devuelve? Esto nos devuelve, aquí abajo lo vamos a anotar, nos devuelve las ecuaciones una de las ecuaciones canónicas de Hamilton. Ah, ya. Esto ya conocíamos, ¿no? Fíjense de bonito. Qué bonito, qué bello. No sé, a mí me gusta mucho. Vamos a continuar entonces y hemos hecho la variación con delta Q. Vamos a hacer ahora con delta P. Delta S, que es un funcional de QI, de PI. Ahora la variación vamos a hacerla con delta P. Entonces esta va a ser la variación de T1 hasta T2. Aquí escribimos nomás, ¿no? La Lagrangiana era Q, I, PI menos H. Esta era la Lagrangiana, recuerden, ¿no? Entonces estamos variando ahora con P. Respecto de P, la variación entra en la integral como si fuese un operador. Vamos a tener delta T. Ah, entonces a las Q's no las toco, solo a P. Q punto y variación de P menos variación de H respecto de P va a ser la derivada parcial de H respecto de PI por delta PI. Ay, medio feo, ¿no? La emoción. Ahí está. Puedo factorizar aquí. Puedo factorizar delta P sub I. Vamos a tener Q punto I menos la parcial de H respecto de PI por delta PI. Otra vez, otra vez, otra vez, esto es arbitrario, ¿no? Son variaciones arbitrarias de los momentos. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a cero. Y recuperamos la otra ecuación canónica de Hamilton. Entonces ya tenemos las dos, pero noten que tuvimos que hacer dos variaciones, ¿no? Con diferentes cosas.
Ahí está, éxito sería. Hemos recuperado las dos ecuaciones canónicas de Hamilton, ahora utilizando naturalmente el hamiltoniano. Y con eso hemos reconstruido la mecánica, si quieren, en sus tres formalismos. Eh, podríamos, a ver, ¿y cómo se obtiene el formalismo newtoniano? Variando la siguiente acción. Si variamos esta acción, vamos a recuperar el formalismo newtoniano. La variación de la acción, como solamente tenemos la x vector, vamos a hacer algo muy similar a lo que ya hemos hecho, dt, un medio, aquí va a ser el 2 nomás, vamos a tener m por x, aquí es x punto, m por x por delta x punto, menos, ahora esto va a ser aquí vamos a tener nabla b, ¿no? Las derivadas respecto de... Esto lo estoy haciendo rápido, estamos yendo muy rápido en esta parte. Si tienen dudas, podemos despejarlas al final, pero fíjense, ¿no? Que aquí teníamos algo muy parecido. Tenemos algo muy parecido al gradiente de h por este, entre muchas comillas, vector. Entonces aquí para v, como depende de un vector, tenemos su gradiente producto punto delta x. Entonces aquí otra vez hay que hacer una integración por partes. Vamos a tener m menos m, x, dos puntos, producto punto, delta x, menos delta v por delta x, punto, ¿no? Pero puedo factorizar esto de aquí, déjenme, punto, delta x, y esto es arbitrario, entonces lo de adentro tiene que ser cero, por lo tanto recuperamos esto. Y esto, menos nabla v, es la fuerza asociada a es la fuerza asociada al potencial, fuerzas conservativas. Entonces, esta parte de aquí la hice muy rápido, pero eh, solamente era para que noten que hemos podido recuperar los tres formalismos. En la parte del formalismo lagrangiano hemos dedicado esfuerzo y tiempo a hacerlo. Yo les voy a pasar este PDF si lo desean. Ahí lo voy a subir a la carpeta de Drive que he creado, que ya les he pasado el enlace. Quisiera pedirles que repasen esto, porque es importante en el curso de mecánica clásica. Se usa ampliamente esto de los principios variacionales y van a ver ustedes en el curso que tiene aplicaciones muy bonitas en problemas famosos de la matemática y de la física. Entonces hemos podido recuperar ahí los tres formalismos, ¿m? Los tres formalismos, de una manera eh, bastante, desde mi punto de vista, es elegante cómo es posible hacer esto, ¿no? Masa por aceleración es igual a la fuerza. De acuerdo. Éxito sería todo, muchachos, por el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? De esta última parte, de lo que hice con el formalismo newtoniano, si quieren, repasen la matemática que ha sucedido acá. Más que todo, yo estoy enfocado en que me hayan entendido bien, sobre todo con el formalismo lagrangiano. Con el hamiltoniano se han dado cuenta que dado que ya hemos invertido tiempo en hacer para el lagrangiano y conocer cómo se hacen los pasos, aquí lo hemos hecho un poco más rápido, pero esta es la parte importante. Esta es la parte importante del formalismo lagrangiano. Dudas, preguntas, quejas. Adelante. Bueno,
muchachos, muchas gracias por su atención, gracias por su paciencia y buen humor. Ah, nos escuchamos entonces la siguiente clase que va a ser el día miércoles, ¿de acuerdo? Gracias Listo, por Nico. su... Chau, chau. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Bueno, si no hay preguntas, dudas, vamos a finalizar la reunión acá, ¿de acuerdo?